muy buenas tardes, bienvenidos a Tesis, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Muy Richard? bien, Verónica, ¿vos? Todo muy bien. No me alegro. Bueno, programón hoy, vamos a hablar del tema del pelo. ¿Se cae el pelo, no se cae? ¿Se puede recuperar? ¿Se puede trasplantar? Vamos a hablar del tema. Bueno, y vamos a hablar también de afasia. Afasia. Sí, a ver qué es esto que ahora salió porque este actor famoso de Hollywood está padeciéndolo y bueno, vamos a ver de qué se trata. Problema del tema de la comunicación. Comunicación, el habla. Perfecto. Dale, ¿vamos? Vamos, empecemos. Ahí. Bueno, Verónica, vamos a hablar del tema de caída del cabello. Ajá. ¿Sí? Para ello hemos invitado al doctor Bruno Zifferman, que él es cirujano. Pero bueno, ¿qué consecuencias tiene, digamos, cuáles son los motivos por el cual, digamos, se empieza a debilitar o se empieza a caer el pelo de las personas? Bueno, dentro de las causas de caída de cabello hay muchísimas, ¿no? Por eso esto, lo más importante a remarcar que es una especialidad médica, que esto no depende del peluquero, del consejo de la abuela, ni un montón de cosas, ampolla de peluquería y demás, sino que hay que hacer un diagnóstico, porque si tenemos un diagnóstico vamos a saber, digamos, precisamente cómo abordarlo, cómo tratar esa causa, ¿no? Lo más común es la alopecia androgenética, es lo que suele ver todo el mundo, el típico pelado que anda caminando por la calle. ¿Sí? Eso tiene que ver con una cuestión hormonal y hereditaria. Y ninguna de las dos cosas se puede variar, porque las hormonas son constantes en el hombre y la herencia, lo que tocó, tocó. O sea que entonces ningún tipo de cuidado, ningún tipo de calidad de vida determina si se me va a caer el pelo o no. No, en realidad, a ver, cuidados existen para contrarrestar lo que está marcado biológicamente. Es decir, existen tratamientos donde nosotros podemos contrarrestar, hoy en toda la medicina anti-age o anti-envejecimiento y demás, hay un montón de tratamientos para envejecer con el pelo, sin arrugas, hay un montón de cosas que uno hace para llegar a la vejez dignamente, ¿no? Desde el punto de vista estético. Eso sí se puede generar. Lo que no podemos cambiar es el ADN. Ok. Y entonces, ¿cómo sería el tipo de tratamiento? Y una vez que tenés el diagnóstico, buscás ahí ver de qué manera, digamos, no sé, le está faltando algún nutriente al cuerpo. Claro. Digo, si no es androgénica o no es genética, puede pasar por estrés, por mala alimentación. Sí, claro. Digamos, todo eso es lo que se tiene que detectar para poder abordar el tema. Exacto. Ningún ser humano se queda pelado por estrés puro. Existen patologías que desencadenan el estrés eso. Pero la realidad, si no, todo ser humano sería pelado. O sea, todo el mundo en algún momento de su vida se estresa. Por ejemplo, por estrés aparece una patología que ahora fue común en la entrega de los Oscars, que fue una alopecia areata. Bueno, el disparador generalmente es el estrés y eso tiene que ver puntualmente en ese caso. ¿Y eso se cae todo el pelo y no vuelve a crecer o vuelve a crecer? Algunas personas, como en el caso de esta actriz conocida, ella perdió en un sector de la cabeza, porque a veces es bien focalizado o a veces se puede terminar una alopecia generalizada. ¿Y puede volver a crecer o no? Lo que pasa es que depende si se mata o no el... Claro, en ese tipo de patologías generalmente vuelve a crecer el pelo, pero requiere de un tratamiento médico, depende de un diagnóstico, depende de varias cosas y sí, generalmente el pelo vuelve a crecer. Lo más importante de destacar en esto es detectar el problema y ver si es para un tratamiento o es para un implante. Porque aquella persona que ya perdió su cabello en forma, digamos, en la parte de arriba, porque este sector de la cabeza siempre queda pelo. Y es lo que nosotros utilizamos los cirujanos de trasplante capilar para sacar pelo de ahí y volver a poner. Implantar en los lugares que no hay. Exactamente. Entonces trasladamos cabellos de zonas donde hay mucho a zonas donde no hay nada. Eso es un implante. Capaz es una burrada lo que pregunto. ¿El tema de la barba? ¿La gente se implanta en la barba? Muchísimo, mucho más de lo que vos crees. ¿En las cejas? También. Nosotros sacamos pelo donde hay y ponemos pelo donde no hay. Y en eso abarcamos todo tipo de patología. Hoy que está de moda la barba, en la onda hipster, mucha gente tiene parches o tiene pequeños huecos y las completamos, o gente que directamente no tiene barba y nosotros lo que hacemos es hacer un implante total de barba y le devolvemos la barba a esa persona que no tenía barba. ¿Y acá queda pelada? ¿Cómo haces? No, porque se entresaca pelo y no se nota nunca en las zonas donde uno sacó cabello. Es decir, sacás de la cabeza para la barba. Exactamente. Es decir, ¿Pelo por pelo que saca? Pelo por pelo. Se saca pelo por pelo. ¡Qué y se trabajo! trabajo. ¿Cuánto tiempo dura una Bueno, operación? depende del grado de calvicie o depende del grado de faltante en la barba o lo que sea, pero son tratamientos que suelen durar un promedio de 5, 6, 7, hasta 8 horas pueden llegar a durar. Hay procedimientos cortitos, más chiquitos que duran menos y procedimientos largos que duran un poco más. Pero digamos, si tenemos que dar un consejo a la gente porque no se nota
más caída de pelo? ¿Sí? Sí. Es decir, ¿qué es el primer paso que tiene que dar? Bien, primero ir a algún centro especializado en trasplante capilar, como nosotros, como Capileo, como existen varias clínicas que se dedican específicamente a esto. Y la caída de pelo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tiene que ver con en la maternidad, con la lactancia, cuando uno termina se corta el Con periodo cambios de la leche, hormonales. claro. ¿Tiene que ver con eso también o...? Bueno, en la mujer, por ejemplo, nosotros la estudiamos mucho. Hay muchas patologías. Por ejemplo, una mujer que tiene quistes en los ovarios puede ser un causal de caída de pelo. Ajá. Y en realidad el motivo de consulta es que se le cae el Claro, pelo. debilidad en el pelo. Debilidad en el pelo y nosotros detectamos que tiene quistes en los ovarios. O de repente detectamos que una mujer era hipotiroidea. Y en realidad, o sea, su afectación y el motivo de consulta pues se le cae el pelo y no sabía que tenía baja la tiroides. Claro, O- controlás eso y recupera el pelo. Digamos. Exactamente. O algo muy común es la prolactina. La mujer cuando amamanta, que aumenta la prolactina, que es la hormona que fabrica leche, ¿sí? Muchas mujeres les impacta mucho, les debilita mucho el pelo y se cae mucho el pelo. No importa tanto cuánto se cae, sino importa cuánto crece. O sea, si a vos se te caen todos los días un pelo y vos decís no es nada un pelo, sí, pero si no se renueva, tarde o temprano te quedas pelado. Ahora, si a vos se te caen 100 pelos por día y te crecen todos los días 100 pelos, es una cuestión de renovación como las hojas de los árboles. Mientras el tronco esté vivo, eso va a crecer para siempre. Perfecto. Esa es la Y realidad. con el tema de los implantes, ¿cuántas veces se puede hacer implantes? Digamos, ¿siempre el implante es exitoso? Siempre, es decir, ¿cualquier persona puede hacerse un implante? ¿Cómo es el tema? Te diría que prácticamente todas las personas pueden realizarse un implante, siempre y cuando lo requieran, lo necesiten, ¿no? Y esté bien indicado, que tengan un buen área donante para poder trasladar, ¿sí? Se puede hacer más de un procedimiento en cada persona. Obviamente una calvicie muy grande va a requerir tal vez más de un procedimiento para recuperar todo el pelo. Una calvicie más pequeña, unas entradas, una coronita, por ahí con un implante uno lo recupera y ya con eso estás más que bien, ¿sí? ¿Uno puede recibir pelo de otra persona? Bueno, ¿Vivo o no? Esto es como la piel es un órgano, al igual que un riñón, el corazón, el hígado, lo que sea. Si uno le donan pelo, puede rechazarse como un riñón. Entonces la realidad es que para este tipo de procedimientos no justifica perfecto. un donante, ¿sí? Vos me preguntabas si esto hay posibilidad de rechazo o hay posibilidad de éxito o no. La realidad que sí, acá el éxito es prácticamente, te diría que el 95% en un mal caso. ¿Por qué? Porque es un autotrasplante, vos sacás de atrás y lo pones arriba y es tuyo para vos. Acá no hay posibilidad de rechazo. Entonces todo lo que uno pone prácticamente crece el 100%. Bueno, ¿sí? gracias, doctor. muchas gracias. Muy Bueno, interesante. ¿vamos al living? Dale. Bueno, vamos a invitar al doctor Diego Vega Layún. ¿Cómo estás, Doc? Hola Verónica, ¿cómo estás? Neurofisiólogo. Hola. Vamos a hablar sobre la afasia. ¿Qué es la afasia? Bueno, la afasia salió a la luz casualmente recientemente por Bruce Willis, ¿no? Que es una afectación de aquellas personas que en ausencia de problemas de los órganos de la fonación o del oído son incapaces de hablar o de entender lo que se les dice. Es conocido hace poco, digamos, por la mayor parte de la gente. Sin embargo, este diagnóstico es más antiguo que la escarapela. Y cuando digo que es más antiguo que la escarapela, estoy siendo literal. Estamos hablando más o menos de 1810. El doctor Trousseau la describió por primera vez. Pacientes que sin ningún tipo de explicación, digamos, otorrinolaringológica, eran incapaces de hablar o de comprender lo que se les decía. Unos añitos después, el doctor Paul Broca hizo una autopsia de un paciente que no podía hablar y descubrió una parte del cerebro que estaba dañada y fue un hito total en la medicina. Fue la primera vez que se descubrió una parte del cerebro que tenía una función cognitiva superior. A esa zona del cerebro se la denomina área de Broca y es lo que afecta principalmente al lenguaje. ¿Y eso es progresivo? ¿Aparece por un trauma? ¿Aparece de golpe? ¿Se golpeó? ¿Algo que comió? Es multicausal. O sea, cualquier afectación que nos detecte, que nos lesione el cerebro en ese área específica puede producir estos problemas del habla. Por ejemplo, patología oncológica. Un tumor que está localizado cerca del área de Broca puede debutar con este tipo de problemas. Patologías cardiovasculares. Cuando hay un ictus, una ACV, para que lo entienda la gente, uno de los primeros problemas que tiene la persona que padece una ACV es que empieza a hablar raro. ¿Viste? Te dice, está hablando raro, andate al médico, esto no me gusta. Bueno, está debutando con una afasia porque se tapa la arteria cerebral media. ¿Y tampoco, cognitivamente tampoco entiende lo que se le dice o no lo puede, no Sí, sé? no lo comprende. Sí, o tratar de comunicar.
Excelentísima pregunta. Yo me hacía la misma pregunta en la Facultad de Medicina. Cuando me decían que un paciente era capaz de entender lo que se le dice, pero no era capaz de hablar, yo no entendía cuando estudiaba medicina cómo lo podía yo interiorizar. Hay dos tipos de afasia para que te des una idea. La afasia de Broca es aquellos pacientes que pueden entender todo lo que se les dice, pero no lo pueden hablar, expresar. Podrían escribirlo para contestar, digamos, porque estarían entendiendo. Ahí hay un tipo mixto, digamos. Pueden entender, pero no se pueden expresar ni de la manera verbal, tal vez escribiendo un poquito mejor, pero tiene afectada toda la forma de exteriorizar el lenguaje, para que te des una idea. Después hay otra afasia que se llama de Wernicke, que es todo lo contrario. Pacientes que no entienden nada de lo que se les dice, pero pueden repetir frases. Y te pongo el siguiente ejemplo, que es así como lo descubrí yo. Cuando me fui a Rusia a hacer investigación, yo podía repetir perfectamente lo que decían en ruso, pero no entendía lo que estaba diciendo. Eso es lo que siente un paciente con afasia de Wernicke. Un paciente con afasia de Broca, ¿qué es lo que siente cuando escuchás una canción de los Beatles o escuchás inglés? Entendés perfectamente lo que te dicen, pero vos a la hora de verbalizar, y mucho menos cantar o armar sintaxis, sos incapaz de hacerlo. Así siente un paciente con afasia de Broca. ¿Y cómo investigándolo, cómo te das cuenta? Si, por ejemplo, yo le pregunto, ¿vos entendés la canción? La persona ni siquiera esto me puede hacer porque no lo puede elaborar. Bueno, clínicamente tenés herramientas para hacerlo, ¿no? Y también tenés herramientas de continuarte comunicando cuando esa parte del cerebro está dañada. Un paciente está contando del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 4. Ese es un paciente que está presentando una afasia de Broca. ¿Y qué número dice acá? Y el 14. Pero contame. Entonces no puede contar, por ejemplo, ¿entendés? O de repente no puede decir que eso es un caballo, que eso es una llave, pero se dice que es para abrir una puerta. Es una afasia de Broca. Él sabe, tenés herramientas, digamos, para saber que el tipo lo está entendiendo. Ese tipo mímica podría expresarlo. Vos le pones una cerradura y le pones la llave y el tipo abre la... ¿Pero de qué es? No te lo puede nombrar. O sea, hay varios test, digamos, para saber si el problema es que no lo entiende o que no lo puede verbalizar. ¿Tiene cura? De acuerdo a la causa, puede tener cura. Otro gran problema también la afectación con drogas, la cocaína. Estamos cansados de ver gente famosa que empieza con problemas del habla, están padeciendo la afasia, porque una de las primeras cosas que arruina o que estropea, digamos, las zonas cognitivas superiores, entre ellas la zona del habla, es la droga. Entonces, si vos dejás la droga y esos pacientes se empiezan a recuperar esa función y pueden volver a hablar. Pero hay otras patologías, por ejemplo, si es un ictus, una isquemia cerebral, si se revascularizó la zona a tiempo y no se murió el cerebro, tiene cura y se puede curar. Pero si esa zona se murió, ya el cerebro tiene que ir a buscar otros circuitos u otras zonas para que suplante, digamos, esa zona muerta. ¿Y una persona que sufrió un traumatismo y tiene afasia puede recuperarla después? ¿Es paulatino o la recupera de golpe? Bueno, si un traumatismo no produjo una lesión, una necrosis del cerebro, la va a recuperar al poco tiempo. O sea, si ese traumatismo fue lo suficientemente importante como para matar esa zona del cerebro, no lo usa. ¿Y en qué zona del cerebro está esa parte que vos Bueno, decís? te lo digo en nosotros. Bueno, la zona de Broca está más o menos a la altura de la sien. Vos te tocás la sien izquierda, los que somos diestros, ojo, los que escriben con la zurda están del otro lado. Y la zona de Wernicke, que es la que nos hace entender, un poquito más arriba de la oreja. Déjame ver si lo puedo ejemplificar, que para eso traje esta cabeza amigo, que la truque para los alumnos de la facultad, pero que no se desarme. Espero que no se desarme. Bueno, más o menos cuando vos, en aquellos pacientes que inclusive los podés operar, que tienen una patología oncológica, tenés que ir a buscar la zona de Broca. Esto se hace estimulando distintas zonas del cerebro, mapeando el cerebro, que es muy interesante mapear el cerebro en cirugía, y tenés que buscar más o menos por esta zona que está acá. El lóbulo frontal en el giro inferior. Esta es la zona de Broca. Y la zona de Wernicke la tenés que ir a buscar en la parte superior del lóbulo temporal. Voy a sacarlo, esto no lo hacemos en cirugía obviamente, pero si esto fuera una cirugía haríamos lo que sería la craniectomía, o sea, hacemos así, se sigue, digamos, buscando por esta zona, no se desarmó, crucemos los dedos. Bueno, por esta zona, no sé si se ve en la cámara, por esta zona está la zona de Broca y un poquito más atrás está la zona de Wernicke. Entonces vos tenés que ir, y no en todos los cerebros es igual, ojo, porque en algunos cerebros está un poquito más adelante, en otras tenemos una zona de Wernicke mucho más grande, en otra más chiquitita. Entonces, la idea es que en aquellos pacientes que tienen una patología, una masa que le está comprimiendo, una zona isquémica, tenés que ir dentro de la cirugía mapeando el cerebro con las distintas funciones que tiene el cerebro. Es muy, pero muy interesante eso, de estudiar el cerebro
Y eso permite a muchas personas, cuando es este tipo de patología, volver a recuperar la capacidad de hablar y de entender. ¿Sucede generalmente en gente adulta, en niños? ¿Cómo es? ¿De nacimiento puede tener? Bueno, otra ¿Afasia? excelente pregunta. ¿Por qué hay chicos de 6 años que tienen el síndrome de Landau-Kleffner que tienen afasia? Entonces no es una cuestión relacionada solamente con la edad. Hay chiquitos que tienen una epilepsia localizada en esta región, en donde los chiquitos adquieren una capacidad de hablar y con el paso de los años empieza a involucionar esa capacidad de hablar y de entender. Entonces, fíjate, estamos hablando de chiquitos de 6 años. En el caso del actor, famoso, estamos hablando de una afasia de tipo cognitivo, que si bien no tengo el clinical report, entiendo yo que estamos hablando de una cuestión degenerativa. Que afecta a varias partes del cerebro y entre ellas la zona también del habla. Y el riesgo de padecer afasia también aumenta con los años. Entonces, toquemos madera, esperemos que todos nosotros empecemos a tener ese tipo de problemas el día de mañana. Por lo tanto, es una afectación mucho más frecuente de lo que se piensa. Y los tratamientos incluyen también una readecuación, una reeducación del habla y demás, una vez que suponiendo que pasa el es la proceso, patología isquémica, oncológica, sí, que fuiste a tratar de salvar la mayor cantidad de y se recuperó y se revascularizó. Una vez que se revascularizó, siempre tiene, digamos, fisioterapia del habla. Claro. Pero aquellos pacientes, inclusive, que también se necrosó la zona, tenemos en el cerebro muchas vías alternativas para que ese paciente se siga comunicando. El cerebro es muy plástico y te da muchas herramientas. Y en la medicina tenemos muchas muletas, digamos, para que el cerebro se quedó sin una pierna, para que por lo menos pueda, con esas muletas que le vamos dando a la medicina, poder recuperar esa función, que nunca llega a ser normal, pero el paciente puede seguir caminando, en el caso de que falte una pierna, o seguir hablando, en el caso de que se lesione esa zona. Perfecto, bueno, gracias. Muchas gracias. Vero, Qué interesante, Bueno, vamos. sí, bueno, vamos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Fuhrman, Richard, y vamos a hablar ahora del tema del piramidal. ¿Saben qué es el piramidal? No es la pirámide de Egipto, ¿no? El piramidal es un músculo. ¿Y dónde está, doctor? Sí, y tiene forma de pirámide. Mira. Ahora, el tema es que fuera de cámara vos me comentabas que tenías un dolor de cintura, el nervio ciático y una hernia de disco. Esto se confunde mucho con hernias de discos. E inclusive... Como que el síntoma es parecido. Es parecido, a vos te duele... ¿Qué siente la persona? Dolor en el nervio ciático que recorre toda la pierna, pero sea, en vez atrás de... del glúteo, abajo del glúteo. Exacto, pero en vez de salir desde la cintura, sale del glúteo. Ok. Entonces, hay que saber hacer un muy buen interrogatorio, hay que saber hacer una muy buena revisación para poder determinar qué es dónde tenés el piquete, quién te está comprimiendo el nervio. Claro. Porque el nervio sale de la columna y no lo tiene que molestar nadie. Entonces, o lo agarra un pico del oro, o lo agarra la artrosis, o un disco, o un músculo. ¿Y este músculo que está contraído, por eso es que lo aprieta o que Mira, se inflama? ¿Cuál es la causa? Para tener una idea, el músculo está debajo de los glúteos. Tenemos 3 glúteos. Debajo de los glúteos hay un músculo que tiene un ojal y por ese ojal pasa el nervio. Cuando uno, sobre todo la gente que está haciendo running, que corre y da un tranco más largo del que pueda dar, saltar un charco, estirar, el músculo se estira y se contrae bruscamente. Al contraer, atrapa el nervio, lo comprime y de ahí en más Empieza da a dolores. molestar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, señor. Abrir ese ojal para que largue la presa, para que no la siga atrapando al nervio. Para que el nervio sienta que fluya. Necesito una persona que actúe de modelo para mostrar el ejercicio. ¿Me estás mirando a mí? Venga, por favor. ¿Quieren que vaya yo? Sí, ¿Vos? sí. Por favor. Y las Ahí damas estamos. primero. Sí. Estoy con tacos. Bueno, mira, cruzás las piernas como lo hacemos los hombres, esto es como las mujeres, así, una mano en el pie y la otra mano acá. Bajamos la rodilla y ahí el paciente que tiene dolor en la zona del glúteo va a sentir que le tira. Entonces, vos que sos elástica y todo no vas a sentir nada, pero la persona que tiene un problema sí lo va a sentir. Entonces, lo bajamos y lo mantenemos ¿Cuánto lo bajamos? hasta que sientas el dolor en la nalga. Ah, Es perfecto. decir, cuando Entonces, duele hay que parar, No que hasta que te duela, cuando sentís que tira. que tira. Porque si lo haces muy brusco y querés tirar mucho,
es como sacarte un anillo de golpe y pelás el dedo. Vas a lastimar el nervio. Entonces hay que darle 10 segundos. 10 segundos y flojo. Entonces, hacemos así, mantenemos, me quedo ahí, sin que me duela, y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 10 y aflojo. Y volvemos. 1, 2, 3, 4, 10 y aflojo. Y lo vamos a hacer 10 veces, contando hasta 10, 2 veces por día. ¿Solo del lado que me duele, Doc? Solo del lado que te duele durante 1 o 2 días. Después del otro lado podés hacerlo para compensar. Si de pronto una persona hace esto y no le tira, se compensa llevando un poquito el cuerpo para adelante. O sea, que entonces cruzando, esto, sintiendo así, que tira y para eso, adelante. perfecto, qué alumna. Sí, alumna. muy aplicada. Muy bien. Y hay algo importantísimo, sobre todo en los hombres. Hay una enfermedad que se llama tarjetitis, que es la inflamación de la tarjeta de crédito. ¿Viste cuando te lo pones acá en el bolsillo? Sí, la billetera abultada Bueno, atrás. eso, Ay, ay, las ay. tarjetas de crédito, la billetera, el portadocumentos, un pañuelo, cuando te sentás se clava justo en el piramidal y te da dolor. Bueno, nunca más tienen que ponerse en el bolsillo de atrás nada. Y esto se cura rápidamente. En 4 o 5 días tiene que empezar a ceder. Y Qué empieza a bárbaro. pasar. Y con eso vas a poder seguir haciendo la gimnasia que tantas ganas tenés. Perfecto, doctor. Perfecto. Mirá lo de utilizar cosas en los bolsillos, ¿eh? Especialmente la Es que gente que bastante tiene común, actividades, sí. que tienen Sí, sí, herramientas o algo y se sientan, fíjate qué Sí, interesante, sí, sí. ¿eh? Es un buen motivo para no dar la tarjeta de crédito. No, Tenerla- igual. no, Las la mujeres no tenemos. usan ese bolsillo. No, La tiene no, bolsillo. Estamos Bueno, condenados. gracias, Víctor. Muchas gracias. Seguimos. Simmons, descansar en primera clase. Bueno, una de las consultas muy frecuentes de las embarazadas es que tienen acidez, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy con Marlene Gómez, nutricionista, ¿cómo estás? Para ver cómo se puede manejar el tema de la alimentación y las embarazadas para suplir o tener menos ese concepto de esa molestia de acidez. Exactamente. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, el tema de la acidez es muy frecuente, sobre todo en el último trimestre, justamente porque aumenta nuestro tamaño uterino, entonces eso genera que haya una presión en el estómago, entonces todo lo que sería comida o ácidos estomacales refluyan hacia el esófago y eso genera lo que sería la acidez y ese malestar. ¿Qué alimentos debemos evitar para no sufrir tanto el tema de la acidez? Bueno, por ejemplo, en el caso de los vegetales, todo lo que es cebolla, pimientos, eso es preferible evitar, cebollita de verdeo, son alimentos que por más que pasen por una cocción, lo mismo nos genera cierta acidez. Un truquito, por ejemplo, en la cebolla, si queremos restar un poquito, es enjuagarla antes de cocinarla. Y luego colocamos unas gotitas de limón y eso como que resta un poco, ayuda, no lo elimina, pero ayuda. Otra cosa también que debemos evitar son las infusiones, como el café o las bebidas cola también nos generan acidez al consumirlo. Una cosa también es el tema del consumo de agua. Siempre yo recomiendo, bueno, un vaso de agua en cada comida. En este caso lo vamos a hacer entre comidas, pero no cuando estamos consumiendo, porque aumentamos el volumen. De esa manera, nuestro estómago, por supuesto, se va a distender más, exacto, y va a tener mayor volumen. Entonces, siempre comer y después el consumo de agua. ¿Qué alimentos sí debemos optar en este caso? Bueno, siempre que sean productos no refinados, pero sí cereales integrales, por ejemplo, consumo de fibra para ayudar a todo lo que es la digestión. Lácteos también, siempre optar en el caso para cuidar un poquito el tema de las calorías, siempre descremados para no excedernos, con cereales preferentemente no azucarados, siempre debemos restar todo lo que son alimentos que contienen azúcar añadido. Claro, los procesados, que siempre... Exacto, los ultraprocesados, esos también nos generan, no solamente por su contenido de azúcar, sodio, que nos perjudica no solo en la acidez, sino también, por ejemplo, en el consumo de sal. En cuanto a vegetales, es lo ideal, siempre por ahí recomiendo que sea con un método de cocción, no tanto en crudos, para que ayude más a la digestión, tal cual.
Otra cosa también es, por ejemplo, cuando van a dormir, tratar de levantar un poquito la almohada, unos 10-15 centímetros, para que nuestro cuerpo pueda realizar un mejor funcionamiento. No acostarse a dormir después de comer. Por eso, siempre... darle un tiempo razonable después de comer. ¿Cuánto sería? Bueno, más o menos 2 horas. 2 horas. Sí, y cuando nos vamos a dormir, tratar de que siempre la cabeza esté un poquito más arriba que nuestro estómago. ¿Eso ayuda con el reflujo? Sí, con el reflujo, bueno, y sobre todo, después para evitar la acidez. También. Y después de, digamos, el desayuno sería con lo que vos decís, digamos, básicamente con harina. Sí, siempre que contenga, un carbohidrato complejo, en este caso siempre integrales, lácteos, sí, pueden ser lácteos o alguna bebida fermentada también puede ir. También son buenas opciones. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Buenísimo el programa de hoy, me encantó. Bueno, sí, se ve que hay que cuidarse. Hay que cuidarse el pelo para no llegar al extremo y consultar siempre con el médico ante cualquier, digamos, exacto, es parte, especialista. La piel es un órgano muy importante en el organismo. Exactamente. Y bueno, y lo otro también a prestar atención y... Sí, a los síntomas y ver a ver las consecuencias que puedan existir y consultar con el médico enseguida. Muy bien. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.